Hola, soy la licenciada Melissa Pellicer y según lo prometido, aquí estamos hoy con cafecito en mano y lista para conversar contigo sobre una de las experiencias más significativas de mi vida. Así que, qué gusto que me acompañes hoy en este episodio número 1 del podcast Entre Leyes y Café. Hoy te comparto sobre esta acción casi instintiva que ocurrió en mi vida hace unos 20 años y que sin duda me transformó como mujer, como familiar y también como profesional. Son de estas cosas que tú no entiendes muy bien por qué las hiciste, pero que tuvieron una reacción en cadena que cambió tu vida para siempre. Así que para mí, y quienes me conocen en efecto saben que es así, para mí esta decisión lo fue el decidir amamantar a mi primera hija, Laura. Laura nació en el 1999, a principios de año, y solo tomé unas clases de parto muy generales y apenas tocaron, digamos, una media hora el tema de la lactancia. Así que con eso me fui yo a tener a Laura, cosa que no recomiendo hoy día. Uno como mujer embarazada y enfrentándote a esta nueva etapa como mujer, sin duda uno debe ir con más herramientas a ese evento tan trascendental. Así que al momento en que Laura nace, una enfermera de un hospital que es reconocido por ser muy amigable a la lactancia, me dedicó unos 10, digamos quizás 15 minutos a enseñarme a cómo pegarme a Laura de una forma, pues de la forma correcta. Hoy día a esa enfermera la recuerdo con mucho cariño. Tengo la imagen, la foto de ese momento que tomó el papá de Laura, así que es una de las fotos que uso siempre en mis presentaciones para ilustrarle a los profesionales de la salud la importancia de que estén educados en este tema porque realmente pueden hacer la diferencia no tan solo en esa mamá, sino en el futuro y desencadenar unos eventos muy interesantes como en efecto se desencadenaron en mí. Laura era una bebé, lo que hoy se conoce como una bebé de alta necesidad. En ese momento yo no conocía de ese término, así que para todos los efectos, para el mío y para el resto de mi familia, Laura siempre tenía hambre porque siempre estaba llorando. Yo pienso que algunas cosas no las estaba haciendo muy bien. Digamos que me la cambiaba muy frecuente de seno, quizás no respondía tan prontamente a sus señales de hambre. Así que fue un inicio algo atropellado, pero muy instintivo. Fue algo que yo entendía que era lo que tenía que hacer y que así se alimentaban los niños y punto. Contaba con el respaldo del papá de Laura, que proviene de un país donde la lactancia es fundamental, es la única manera con que se crían los bebés. Así que me resultaba muy interesante su análisis cuando veía quizás que la lactancia era como un issue en la familia o cuando salíamos a la calle y él no entendía por qué. Él siempre me decía, no entiendo por qué es un issue si es lo único que los bebés pueden comer. No hay otra manera de alimentar a los niños. Así que ese análisis un poco, digamos, simplista o de sentido común me ayudó mucho a mí a sobrellevar esa etapa difícil. No puedo decir que tuve dificultades físicas, mecánicas, digamos, con el acto de amamantar, pero sí en efecto lidiar con las rabietas o las necesidades de Laura en esa etapa de recién nacida. Ya cuando le cogimos el ritmo al asunto y más o menos nos sincronizamos, yo quedo embarazada de Sofía. Así que ahí sí que empezó una etapa completamente diferente y nueva para mí. Y ahí sí que me tuve que educar muchísimo. Primero, el cómo poder mantener una lactancia estando embarazada, lo cual, si antes había mitos y si antes me decían cosas, ahora era el doble. Me dijeron que iba a afectar el embarazo,
Me dijeron que mi bebé iba a nacer con problemas, que iba a nacer desnutrida. Bueno, ¿qué no me dijeron? Incluso que Laura se iba a afectar, que Laura no iba a querer a su hermanita. Bueno, de todo. La verdad es que ahí me di cuenta que la educación era una gran herramienta para lidiar con los comentarios y las opiniones de todo el mundo, porque saben muy bien las embarazadas que cuando uno está en esa etapa, todo el mundo tiene una opinión. Así que ahí sí que me apoderé de mi proceso. También tuve un profesional de la salud, un obstetra, muy a favor de que también pudiera lactar sin problema estando embarazada. Así que se dieron una serie de factores que facilitaron ese proceso. Para mí era impensable destetar a Laura estando tan pequeñita. Laura y Sofía se llevan apenas 18 meses. Así que cuando Laura cumplió 1 año, ya yo tenía unos 3 o 4 meses de embarazo. Para mí era todavía una bebé, sin duda. Y dentro de toda la literatura que había consumido en esos primeros meses y sobre todo después de enterarme que estaba embarazada, la recomendación internacional era que los niños se deben lactar por lo menos 2 años. Así que sin duda para mí era fundamental proteger ese proceso entre ella y yo. Poco a poco la fuimos educando sobre la llegada de Sofía y cómo ella en algún momento quizás tendría que compartir su amada teta. Muchos me dijeron que Laura se iba a destetar durante el proceso, lo cual ocurrió. Yo diría que en el segundo trimestre Laura no era tan demandante, pero tan pronto llegó el último trimestre de mi embarazo, Laura comenzó nuevamente a lactar y de una manera bastante vigorosa. Así que esa niña disfrutó del calostro y de los beneficios de esa primera leche en 2 ocasiones de su vida. Al nacer Sofía, que fue una bebé un tanto prematura, fue una gran bendición que yo hubiera estado lactando. Sofía era pequeñita, no tuvo dificultad alguna en alimentarse bien. Yo creo que un poco porque ya Laura tenía todo ese terreno atendido, así que la leche me bajó muy bien. Fue una niña que de esos primeros meses su lactancia fue excelente. Fue muy interesante observar la dinámica entre ambas. Laura tuvo que aprender a esperar su turno, tuvo que aprender a lactar con su hermanita. Yo tuve que empezar a poner reglas sobre cómo se lactaba, porque si no, yo estaba sentada en el sillón lactando todo el día. Así que ahí empezaron estas conversaciones con Laura y esta disciplina. Por eso, cuando muchas mamás se acercan a mí con estas inquietudes y estos asuntos de destete o inquietudes porque tienen a 2 niños de distintas edades amamantando, pues aunque reconozco que es una etapa muy difícil, muy demandante para la mamá, realmente es una gran oportunidad para enseñar disciplina, que tiene que esperar su turno, enseñarle al niño, si es niño, que su hermanito merece consideración, merece atenciones, que mamá también merece descansar. Así que yo creo que es una oportunidad extraordinaria para comenzar a fomentar unos valores tan importantes a nivel social. Amamantar a Sofía fue en ese sentido muy fácil. Empecé a practicar lo que se conoce como el tandem nursing, que es amamantar a 2 niños de distintas edades. Y eso duró, yo diría, como unos 4 a 5 años. Así que establecimos unas reglas de lactancia dentro del hogar o dentro de los hogares de los familiares, pero un tanto distintas las reglas cuando salíamos a la calle. Realmente lactarlas a las 2 era un poco difícil y sobre todo que prácticamente me tenía yo que desvestir, así que comenzamos a poner distintas reglas, distintos protocolos y fue una etapa muy muy interesante. Así que ante la necesidad de tener que lidiar con todas estas nuevas experiencias para mí, tener que dar tantas explicaciones, tener que lidiar con mi familia, que tengo que decir que mi familia inmediata fue un gran apoyo, pero la familia extendida, vengo de una familia bien grande del pueblo de Ay Bonito y ahí sí
había muchos cuestionamientos sobre mi manera de alimentar a mis hijas. Fui la primera nieta de sobre 30 nietos que decidía amamantar a mis hijas, así que era algo un tanto nuevo. Un tanto nuevo para todos excepto para mi abuela. Mi abuela amamantó a casi todos sus hijos, pero siempre recordaba ese acto de amamantar como lo asociaba como con pobreza, con necesidad, que no había nada más que darle a los niños. Así que para ella creo que le despertaba muchos sentimientos encontrados y por eso insistía tanto en que yo le diera fórmula a Laura y luego a Sofía. Me cuestionaba, me decía, ¿cómo es posible que ahora con tantas opciones, con tantos vehículos o tantas herramientas que ustedes tienen hoy día, insistas en lactar? Y pues yo, dentro de lo poco que sabía en ese momento y usando siempre mi parte instintiva, le explicaba en qué consistía esta crianza que yo estaba tratando de llevar a cabo. Y siempre conté con su apoyo y el de mis tías y el de mi mamá, que aunque es nutricionista, nunca aprendió nada de lactancia en ninguna de las escuelas a las cuales asistió, ni en su práctica. Así que ella aprendió cómo mezclar fórmulas. Así de inmersa está nuestra cultura y nuestras prácticas en cuanto a la alimentación infantil. Poco a poco, todas estas experiencias y vivencias me llevan a conocer gente extraordinaria que pertenecían a organizaciones sin fines de lucro dedicadas a estos temas, al tema de la lactancia, de la maternidad y de la crianza. Con algunas de estas organizaciones todavía colaboro. Por ejemplo, está la Coalición para la Lactancia Materna en Puerto Rico, la Fundación Puertorriqueña para la Protección de la Maternidad y la Niñez, también con el Grupo Colaborativo del Departamento de Salud y también con el International Baby Food Action Network. Llego a estas organizaciones en busca de ayuda e información. Claro, ya la semilla de abogada estaba ahí sembrada y también con mi preparación en el área de las ciencias sociales, pues me apasionaba o me enamoraba toda esta controversia y todo este asunto del que yo, siendo una mujer que recibió una educación de primera, a nivel elemental, a nivel secundario, a nivel universitario, jamás hubiera tenido ningún acercamiento al tema de la lactancia. Así que todo esto, mezclado con que tampoco podemos olvidar que es un derecho de toda mujer el decidir cómo va a alimentar a su bebé, sea amamantando o no. También me intrigaba toda la dinámica alrededor de cómo una mujer decide amamantar o no a su hijo, pero también contraponiendo el derecho del bebé a recibir el mejor de los alimentos, el alimento más adecuado para él y el alimento que en efecto la naturaleza ha desarrollado para este bebé. Así que toda esta mezcolanza de inquietudes y preguntas me hicieron encaminar mis estudios en Derecho, particularmente en este tema. Ahí descubro que Puerto Rico se distingue de otros países y de otras jurisdicciones por contar con una legislación extraordinaria en el tema de la lactancia. Y es así como esta primera experiencia con la lactancia, que fue con mi hija Laura, y después con mi hija Sofía, cambiaron el rumbo de mi vida en todos los sentidos. Bueno, hasta aquí este episodio número 1, que espero hayas disfrutado y compartas con alguna mujer o familia que se pueda identificar con mi historia, para que así se anime, continúe su lactancia y, como decimos aquí en Puerto Rico, no se raje. Precisamente estos próximos episodios que estaré compartiendo con ustedes tienen que ver con el tema de la maternidad y la lactancia. Así que no te lo pierdas y te invito a que me contactes en las redes y me dejes saber qué te parece esta información que estamos compartiendo, y me puedes conseguir a través de la plataforma de Facebook bajo Tu Asesora Legal PR o Licenciada Melissa Pellicier. También estoy en Instagram bajo melissa.pellicier. Y de igual forma puedes visitar mi página web tuasesoralegal.com. Ha sido un verdadero placer y te espero en el próximo episodio para contarte entre leyes y café.